Avanza la cuenta regresiva para el cambio de mando presidencial. Faltan 2 días, 2 horas, 19 minutos y se van descontando los segundos para la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Y a propósito, el arquitecto del triunfo de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez, habló con Noticias Caracol y explicó los factores clave que llevaron a la campaña a ganar las elecciones presidenciales. Y en esta serie de diálogos con quienes van a acompañar al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ya lo hacen. Pero a partir del 7 de agosto, este viernes, luego de su posesión, pues vale la pena hablar hoy con una persona que realmente no es muy conocida en el mundo político, pero que poco a poco se ha ido dando a conocer por cuenta de algo que creo que es lo más valioso cuando una persona se da a conocer, aparte de su forma de ser, y es el resultado de su trabajo. Estoy hablando de un hombre que tal vez es de los más cercanos, me lo dicen muchas personas que hacen parte hoy del gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella. Uno de los hombres más cercanos, más influyentes y sobre todo que más escucha el nuevo presidente de la República. Nos referimos al señor Carlos Suárez. No sé, y él me va a corregir el cargo que tenía en la campaña. Carlos, tengo aquí que es el estratega, fue el estratega de la campaña que terminó llevando a la presidencia a Abelardo de la Espriella. Carlos, es un gusto saludarlo y muy amable por atendernos. El cargo es ese, ¿cierto? Era estratega de la campaña. Juan Roberto, buenas noches y a todos los que nos están viendo a través de Caracol Televisión. Efectivamente, sí señor, yo fui el estratega de la campaña del Tigre. Carlos, ¿cómo conoció usted al hoy presidente de la República? Para poner un poquito en contexto a los televidentes. Bueno, yo originalmente soy abogado, me retiré hace muchos años del ejercicio del litigio. Suelo decir que soy exabogado. Y en esa época, cuando litigaba, conocí al hoy presidente Abelardo de la Espriella. Él litigaba, yo también lo hacía y nos conocimos en los avatares de las barandas judiciales. ¿En qué momento se encuentran ya no como abogados litigantes, sino como candidato y estratega? ¿En qué momento dice el entonces candidato y hoy presidente, le dice, oiga, ¿por qué no me ayuda en la campaña? ¿O cómo fue esa aproximación para ya trabajar juntos en esta campaña presidencial? No, Juan Roberto, yo me retiré del derecho por allá en el año 2010 e inicié una empresa de consultoría de marketing político, digital y de comunicaciones que se llama Estrategia y Poder. Y desde ese momento empecé a trabajar de la mano con el hoy presidente en diferentes proyectos, desde su bufete de abogados, construyendo la marca, construyendo de la Espriella como una marca sombrilla de los diferentes proyectos. Así que esta ha sido una relación de muchos años de amistad, de sociedad, de compadrazgo, que al final pues terminó llegando a la campaña. Es decir, no hubo un momento en el que dijimos, venga, sea mi estratega y véngase a la campaña. No, esta es una relación de muchísimos años, de largo aliento y bueno, aquí estamos hoy acompañando al nuevo presidente de todos los colombianos. Sí, señor. Y eso me parece interesante, Carlos, que usted dice, mire, hay una relación de amistad, de trabajo, de compadrazgo, y dice, lentamente llegamos y nos coincidimos en trabajar en la campaña. Cuando ya empiezan a trabajar en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ¿usted cómo la diseña? Usted dice, mire, ¿por dónde nos vamos a meter? ¿Cuál va a ser el secreto para que Abelardo de la Espriella sea distinto a los demás candidatos y a la postre sea el que gana? Bueno, básicamente aquí no hay ningún secreto. Aquí lo que hicimos fue escuchar al ciudadano, escuchar al pueblo. Nosotros hacemos todo un acompañamiento comunicacional en el ecosistema que veníamos trabajando con Abelardo en sus diferentes proyectos, en su marca de abogado, en su de la Espriella Style, en la venta de libros, en la venta de su ron defensor. Y a partir de la escucha empezamos a darnos cuenta que el público, que los ciudadanos empezaban a pedirle que fuera candidato a la presidencia de la República. Y eso ocurrió por allá en el año 2020. Fueron como las primeras escaramuzas en donde el mundo digital nos pedía que Abelardo fuese candidato presidencial. Y eso, digamos que obviamente fue aplazado por el hecho de que
el señor Petro fue presidente, que nosotros nos fuimos a hacer otros proyectos y ya por ahí ha entrado el 2023 o 2024 cuando emprendimos digamos, el trabajo del Ron Defensor, las redes empezaban a explotar con una palabra que siempre fue lo que más nos marcaba en toda la conversación. Salve usted la patria, salve usted la patria, salve usted la patria. Hay que escuchar. Aquí lo único distinto que hicimos es dejar de lado las componendas que se hacen en los clubes y en las mesas de los partidos y volcarnos al pueblo para escuchar al pueblo, para escuchar al ciudadano y seguir básicamente por la ruta de lo que quería el ciudadano. Eso, Carlos, si le entiendo y nos sirve como para llevarlo a algo que he visto en varias de las entrevistas que usted ha concedido, donde habla de eso, de su trabajo como estratega, en lo que llaman las narrativas que conectan emocionalmente con la gente. Eso, digamos, fue el clic para lograr ese éxito. Bueno, aquí lo que ocurre es que, y como siempre lo he dicho, a mí me dan mucho palo por decir la verdad. Y una de las verdades que siempre he venido diciendo dentro de nuestro método exitoso del marketing político es que las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas. Para administrar están los ministros, los servidores públicos de carrera. Para ganar elecciones unipersonales se tiene que mover emoción, sentimientos. Cuando tú estás en el cubículo, en la soledad del cubículo, votas con el corazón o votas con los hígados, depende de la emoción que hayas tenido en el momento. No estás pensando en un plan de gobierno ni en las vetustas propuestas de las que hablamos, porque las sociedades escogen líderes, escogen momentos, escogen sueños colectivos, no escogen propuestas ni racionalidades. Y ahí viene también un tema que conectamos ya de la campaña a lo que viene esa transición ya a gobernar, y es las narrativas emocionales que conectan un candidato, una campaña, una propuesta con el electorado. Y lo otro que aquí anoté de lo que usted habla y dice, y eso no es que riña, pero lo importante es que se compagine con la evidencia, es decir, con los resultados. Por supuesto, es que el marketing de gobierno es tan importante en términos de liderazgo como lo son los resultados. Cuando tú estás generando emocionalidades, y en este caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Tigre es el fenómeno de la esperanza. Lo que tienes que hacer es cumplir con ese mandato, Claro. porque evidentemente en cualquier momento, si no lo cumples, si no gobiernas para cumplir esos objetivos, pues obviamente vas a tener el castigo de la ciudadanía. Así que tenemos que seguir comunicando, pero también gobernando. Para eso fue que nos eligieron. Claro, la narrativa emocional, estoy de acuerdo con usted versus la evidencia. Es que usted usted en sus entrevistas y en lo que le he leído habla muchísimo de eso. Basado en eso, Carlos, ¿usted va a seguir como asesor del ahora presidente Abelardo de la Espriella? Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno, eso lo discutimos con el señor presidente, y una de las cosas más importantes que puede tener un consejero es marcar una distancia para poder ver en perspectiva y sobre todo para poder dar consejos sin estar involucrado en el día a día, porque eso termina dañando la imparcialidad de lo que tiene que hacer un consejero. Así que yo estaré normalmente siempre, como lo he dicho, a un WhatsApp del presidente para cuando el presidente requiera un consejo o cualquier cosa de la asesoría que yo le puedo prestar. Yo soy de la vieja guardia, Carlos, en esa libreta, por llamarlo, no sé si es un iPad o un computador, en esa libreta de recomendaciones, estrategias que usted tiene como campaña, como estratega de campaña, ahora como asesor externo, por llamarlo de alguna manera, del presidente de la Espriella, ¿qué hay en esa libreta? ¿En qué cambia la estrategia de campaña, hablo de comunicacionalmente, versus la estrategia de comunicación del gobernante y del gobierno en general? No, básicamente la línea, la columna vertebral se mantiene. ¿En qué cambia? Cambia en que tiene que ser una comunicación ordenada, una comunicación que tenga una sola línea, una comunicación que no sea dispersa,
y sobre todo una comunicación que envuelva absolutamente a todos los colombianos, porque el gobierno es un gobierno de el presidente de la República, pero para todos los colombianos. Y ahí, pues obviamente es diferente el asunto que cuando estábamos en campaña, por una razón sencilla, porque cuando uno está en campaña tiene que hablarle directamente a su voto duro, a su voto emocional, sobre todo en una campaña que estuvo totalmente polarizada, en donde no habían sino dos opciones sobre el tablero y obviamente la comunicación era básicamente para el público que nos iba a elegir. En este caso, la comunicación tiene que ir a todos los colombianos. Y ahí viene un punto importante, Carlos, y es el que tiene que ver con la manera como se está empezando a perfilar y a diseñar la comunicación del gobierno nacional. Y se lo pregunto porque, pues, repito, usted ha estado muy cercano en esta estrategia y es la de establecer algo que es muy americano, muy del gobierno americano, de tener vocero, en este caso serían dos, y una comunicación muy unificada con todos los ministerios. ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe acostumbrar el país? No hablo de los medios, sino el país en general a la hora de la comunicación que van a recibir del presidente Abelardo de la Espriella y de su gobierno en general. Yo creo que tienen que acostumbrarse a tener una información día a día, hora a hora, porque va a ser muy fluida. Ya lo hemos venido haciendo en este gobierno de transición, en donde al no haber agendas privadas, sino un trabajo de 24/7, en donde el presidente de la República está permanentemente expuesto al público en todo lo que está haciendo, pues vamos a tener una comunicación perfectamente fluida que espero que no vaya a hacer de esas comunicaciones que se vuelva ya redundante, porque va a haber mucha, porque la agenda del presidente es una agenda loca. Ese señor trabaja 20 horas al día y duerme muy poquito y deja dormir a los demás y al equipo muy poco también. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas. Y lo otro es que evidentemente el presidente le ha pedido a los ministros y a todo el gabinete y a todo su equipo que se dediquen más a trabajar, a responder, a administrar, que los equipos de comunicaciones son los que tienen que dedicarse a comunicar. No hay tiempos para hacer, digamos que, protagonismos individuales, sino protagonismos institucionales. Y ahí viene un tema importante. Va a primar, por supuesto, si le entiendo, o va a generar mucho más peso comunicacional la figura, la voz y en general todo lo que representa el presidente de la Espriella, más que su equipo, si le estoy entendiendo. Pues fíjese que aquí ha venido pasando una cosa bien compleja, y es que lo que más está protagonizando es la información en sí misma y la comunicación en sí misma, que incluso el mismo presidente de la República. El presidente de la República se ha mantenido comunicando a través de sus canales digitales cada 8 días de manera directa con el ciudadano, y el resto se está manejando a través de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno electo, en donde hay muy profusa información día a día de lo que está ocurriendo con el trabajo del equipo del presidente de la Espriella. Sí, mire, vuelvo al cuento que uno viene de una época bastante anterior y bueno, yo como reportero y creo hablo por muchos colegas, hemos cubierto presidentes, imagínense, Carlos, y usted también como estratega ha conocido mucho. Había cierto halo de misterio, por ejemplo, en muchas de las actividades de los presidentes, que se reunió, por ejemplo, de manera bilateral, que tuvo una reunión con un mandatario, que tuvo una reunión de seguridad en Cúcuta, por decir algo, que fue a Tunja y habló sobre una obra fundamental. También, si le estoy entendiendo y en aras de la claridad, todo va a ser público. Todo va a ser público y todo está siendo público. Es decir, cada uno de los actos del presidente están saliendo permanentemente en sus redes sociales y por supuesto en todo el material que le estamos enviando a los medios de comunicación permanentemente. Y creo que eso hace parte de lo que Abelardo ha venido prometiendo, y es cambiar la política para siempre. Y una de las maneras de cambiar la política para siempre tiene que ver precisamente con que las agendas sean públicas. Aquí no hay nada que tenga que ser oculto, porque toda la labor del gobierno es una labor que está
abierta al ciudadano. Es lo que corresponde. El ciudadano es el protagonista, el ciudadano es el jefe de todo el gobierno y el ciudadano tiene que estar siempre enterado de lo que están haciendo las personas que están a su servicio, que son los servidores públicos de la Presidencia de la República. Todo es política, Carlos. Hablamos con Carlos Suárez, estratega del hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que se va a posesionar este viernes. Carlos, si lentamente transitamos hacia la política que usted mencionó, pues todo termina siendo política. ¿Cómo van a manejar, si quiere, llamémoslo así, comunicacionalmente, que al final del camino también es políticamente, el disenso? Porque pues el candidato que perdió se ufana como el presidente que se está yendo, y pues las cifras los respaldan. Dicen, claro, hubo un ganador. Ellos no lo dicen, que hubo un ganador, pero los que analizan el panorama político dicen, hubo un ganador, claro, contundente, legal, que es el presidente de la Espriella, pero hubo también una amplia votación contra otro proyecto político. Comunicacionalmente, ¿cómo se va a manejar el disenso? La crítica, la observación, y repito, la diferencia. Bueno, yo creo que estás mezclando varias cosas y si quieres diseccionemos el tema. Desglosémosla, sí, tienes razón. Exactamente. Una primera cosa es que cuando estamos hablando de la oposición, si hay una oposición que parte del principio de no reconocer el resultado electoral, que es lo primero que tenemos que decir, y a eso no nos podemos acostumbrar y no lo podemos normalizar. Y la consecuencia de ese no reconocimiento del triunfo legítimo del presidente Abelardo de la Espriella es pedir además que se haga una desobediencia, entre comillas, pacífica. No puede haber una desobediencia pacífica cuando lo que estás haciendo es desconociendo los 13 millones de votos que llevaron al presidente de la República al solio de Bolívar. Ahí hay un sofisma y una distracción que yo creo que el país no está analizando de fondo. Eso no lo podemos permitir, que un presidente saliente, que el derrotado en las urnas, simple y llanamente digan que no reconocen la victoria del presidente y que llaman a una desobediencia que la camuflan de civil. Yo creo que ese es un primer análisis frente a eso. Sí. Segundo, ¿cómo manejar lo que es evidentemente la crítica? Pues básicamente con un principio fundamental y es el apego a la Constitución y la ley. ¿Qué reglamenta el comportamiento del presidente de la República? El artículo 6 de la Constitución Nacional. Solamente nos está permitido hacer lo que la Constitución y la ley nos permita, de manera tal que toda crítica es parte de la democracia, que toda protesta pacífica es parte de la democracia y, por supuesto, eso no hay otra cosa distinta que respetarla, pero también poder debatirla de la misma manera, porque la libertad de expresión está dada para todos los sectores, incluyendo el gobierno nacional. Y la relación a la que siempre me llevan en todas estas entrevistas con los medios de comunicación. No se entiende en una democracia que exista ningún veto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen su trabajo, lo tienen que hacer de manera independiente y por supuesto que eso será respetable, con la correspondiente posibilidad de debatir con los medios de comunicación cuando editorialicen de una manera contraria a la que cualquiera de nosotros podemos pensar, los que están en el gobierno o nosotros que no estamos en el gobierno y que tenemos la posibilidad de defender las políticas públicas del presidente de la Espriella y de su gabinete. Sí, esto implica también que el presidente va, me acuerdo que en la última entrevista usted estaba ahí, eso fue a 2, 3 días antes de la segunda vuelta, hablábamos de eso, y el presidente dice, mire, cuando yo vea alguna crítica que no es justificada, pues voy a salir a controvertirla, él mismo. De acuerdo, ese es Abelardo, ese es el outsider, ese es el que era candidato y que hoy es presidente y que no porque lo uno pasó a lo otro va a dejar de lado su ser. Pues básicamente él es un outsider que ha venido a hacer las cosas totalmente distintas y que yo creo que no tiene que perder su libertad de expresión y la libertad de defender sus ideas simplemente porque pues fue elegido presidente. Dentro de la Constitución y la ley, todas las normas se van a cumplir, pero también el disenso es de lado y lado.
Una cosa que me quedó de la respuesta anterior, Carlos, sobre el tema del manejo de comunicaciones, ¿van a transmitir en vivo los consejos de ministros? Eso no está pensado de esa manera. Yo creo que precisamente vinimos a cambiar la política para siempre y no creo que repetir lo que hacía el nefasto gobierno que se está yendo sea una alternativa. Yo lo que creo es que habrá que comunicar de manera abierta y transparente, pero tomarnos los espacios públicos de la televisión y de las redes sociales para transmitir en público toda los consejos de ministros, pues yo no creo que eso sea lo que el presidente de la Espriella quiere. Y ahora sí vamos a hablar de lo que viene, Carlos. Viene el viernes eh, un acto de posesión que tiene, y usted que es estratega, pues nos va a ayudar a entender, porque todo comunica, no solamente las palabras, no solamente los discursos, las estrategias, sino todo. Y quiero detenerme un poco en el tema de que por primera vez un presidente se va a posesionar en una ciudad diferente a Bogotá, y eso tiene un profundo significado. Sí, correcto. Digamos, se ha hablado mucho, por supuesto, supongo yo que tiene que ver mucho con la agenda de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, pero resulta que Abelardo duró 11 meses diciéndole al país que inmediatamente que fuera elegido presidente haría su posesión en el suroccidente del país para dar dos mensajes que son claves y fundamentales. Número uno, siempre prometió un país de regiones, un país descentralizado, un país que desarrolle de verdad la Constitución del 91, que dice que Colombia es una república unitaria, pero descentralizada, pluriétnica y pluricultural, y que el centralismo es excesivo, pues evidentemente es grande de los problemas que estamos viviendo. Así que ahí hay un mensaje importante. Abelardo será un presidente de las regiones, será un presidente que estará yendo al país real a comunicarse directamente y a gobernar directamente con el ciudadano. Y eso implica Bogotá, porque también, digamos que muchos de los críticos dicen, es que está dejando abandonada Bogotá. No, Bogotá es una de las regiones, tal vez una de las más importantes, y allí también hay una ciudadanía que ha sido abandonada por ese bogocentrismo, que no es un concepto geográfico, sino un concepto mucho más allá, en donde el centralismo ha dejado abandonado al ciudadano. Ahí hay un símbolo, pero el otro símbolo creo que es fundamental también, y es que en el gobierno de Gustavo Petro se perdió la soberanía en gran parte de los territorios colombianos, y el suroccidente fue uno de los más golpeados. El Valle, el Cauca, Nariño, Putumayo son parte de lo que se le entregó al narcoterrorismo, y Abelardo va a ir a posesionarse en el sitio en donde empieza a recuperar la soberanía. Y también habla mucho, bueno, los que vienen a la posesión, y cuando digo los que vienen, pues las delegaciones internacionales, presidentes de todo del continente, por supuesto todos con un pensamiento similar y una ideología similar a la del presidente de la Espriella. Eso también habla mucho digamos, de lo que comunica este nuevo gobierno. Yo creo que las sociedades en general tienen vaivenes, y Péndulo. nosotros estuvimos en una parte del péndulo en donde el mapa de Sudamérica era más hacia el lado de la izquierda. Hoy estamos yendo hacia un nuevo concepto que nosotros creemos que es el de la extrema coherencia, en donde volvemos a esos valores tradicionales y que seguramente también están alrededor de varios países de nuestro continente, y por supuesto también desde los Estados Unidos hasta Argentina. Y bueno, hace parte, supongo yo, de la evolución de las sociedades lo que está ocurriendo hoy con Latinoamérica. Sí, Carlos, hay un tema también muy importante, y es la conformación del gabinete. Y viendo uno aquí, pues es un gabinete donde hay técnicos, donde lo destacamos mucho, la ministra de Ciencia, que fue escogida de esa plataforma, como se había prometido, pero también hay políticos tradicionales. Pero más allá de hacer un reproche, la reflexión es el mensaje que manda el presidente de la Espriella y el nuevo gobierno con la conformación de este gabinete. El mensaje es independencia.
ninguno de los ministros del gabinete es representación política de ningún partido político, de ninguna casa política, de ninguna casta política. Abelardo decidió él mismo. Todos ellos son cuotas directamente del presidente de la República y del pueblo colombiano, que sin amarres con la clase política eligió al señor presidente de la República. Así que pueden haber caras conocidas, pero ninguno hace parte de ninguna negociación política, ni de ningún pacto, ni bajo ni sobre la mesa. Son responsabilidad directa del presidente y así tenemos que verlo. Independencia, creo que es el mensaje más importante de ese gabinete, de ese primer gabinete del presidente de la Espriella. Les han preguntado hasta la saciedad, pero creo que vale la pena preguntarlo, Carlos, de nuevo, porque esto es un tema muy político, a propósito de esa relación con la casta política tradicional, y es el Congreso de la República, el manejo de los partidos políticos y el manejo de eso que ustedes han llamado la política tradicional, con la que ineludiblemente este y cualquier gobierno tiene que convivir. Correcto, yo creo que ahí hay dos países todavía. El país que eligió al presidente en el Ejecutivo con total independencia y un país de la vieja política que todavía conserva, por supuesto, unos cargos de poder en el legislativo y en otras partes. Y eso está bien porque resulta que el legislativo, el ejecutivo y la rama judicial son independientes. Lo que la Constitución nos dice también en esos primeros artículos sabios de la Constitución del 91 es que tiene que haber una colaboración entre las ramas. Y esa colaboración implica además independencia. Y eso es lo que el señor presidente ha venido demostrando desde que arrancó todo este proceso. Independencia con colaboración y llamado patriótico. Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para sacar adelante el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la economía, el tema del empleo, el tema del desarrollo. Eso no tiene ideología. Esa es una realidad del ciudadano en la que todos deberíamos estar de acuerdo, en un acuerdo sobre lo fundamental, pero cada uno que funcione independientemente. Pero entonces empieza, me acuerdo del gobierno del presidente Duque que dijo cero mermelada y mire todo lo que le trancó el Congreso al año. Duró un año perdido y hasta que le tocó ceder y decir, venga, repartamos puestos porque si no esto no funciona. Es que esa realidad política nuestra. Bueno, es que el gobierno del presidente Duque tampoco había sido un mandato de ruptura. El gobierno del presidente Duque correspondía a una consulta entre partidos interpartidista que después también fue una alianza política que lo llevó a la presidencia. Si tú haces una alianza con los partidos, si participas en una consulta y si llegas al poder y dices no le voy a dar nada a nadie, pues yo creo que ahí hay un primer contrasentido. Entonces las realidades sí son diferentes, porque en este caso el Tigre ha llegado a la presidencia totalmente solo, en comunión con el pueblo. Aquí no hubo ni consulta, ni acuerdos, ni un pacto en segunda vuelta, ni fotos, ni brazos levantados en unas tarimas para hacer unos acuerdos políticos. Entonces, yo sí creo que deberíamos partir de un análisis distinto porque las realidades son diferentes. Y también darle confianza tanto al país como al legislativo, porque también ya han pasado 8 años después de eso y las sociedades están evolucionando. Yo creo que en el 2026 ha llegado el siglo XXI tardío a la política colombiana de la mano del Tigre y de la mano del pueblo colombiano. Y esperamos también que en el Congreso de la República, que ya hay unas voces que también piensan lo mismo, pues empiece también el cambio y la modernización para el bien de todos los ciudadanos. Sí, ojalá. Carlos, hay otro tema importante y usted me va a decir, hombre, no, déjenos llegar. ¿Ya están pensando, han pensado en las elecciones del año entrante? Porque vienen elecciones regionales. ¿Ya están pensando en una plataforma política? Y se lo pregunto porque para un presidente cuya eje central, como usted nos dice, es trabajar en las regiones, la clave es tener aliados en las regiones. Bueno, yo creo que todavía falta mucho para las elecciones del año entrante y lo otro es que el presidente no se puede meter en política, entonces de eso no hemos hablado con el señor presidente.
Sí, habrá que ver, tema importante. Carlos, dos palabras para terminar que usted las mencionó y con eso quisiera culminar este diálogo que realmente ha sido pues, muy provechoso. Esperanza y expectativa. Y usted, por supuesto, el presidente de la Espriella lo tiene claro, el profundo sentimiento de expectativa que hay en el país por lo que puede hacer este gobierno en unos frentes sensibles como seguridad, déficit fiscal, economía, relaciones internacionales, por mencionar solo algunos temas de los grandes chicharrones que llega a afrontar el nuevo presidente y el nuevo gobierno. De acuerdo, pero mira, Juan Roberto, las sociedades también tienen unos mecanismos de defensa que son importantísimos. Una vez que fue elegido presidente el Tigre, los mercados mejoraron, el dólar ha bajado de precio, la acción de Ecopetrol se disparó, hemos tenido mejora en todas las bolsas de valores de Colombia. La banca internacional ha abierto sus puertas, han bajado las tasas de interés. Es decir, el tema económico, las ganas de invertir se han despertado y los mercados inicialmente fueron los primeros que de manera positiva empezaron a trabajar. Y bueno, y esperemos que en materia de seguridad ya lo que son las Fuerzas Armadas y lo que es todo el andamiaje de seguridad del Estado, pues evidentemente también responda a lo que el Tigre les va a exigir y que ya les está exigiendo. Entonces, esperanza sí, pero mucho trabajo y mucha disciplina para cumplir con esa esperanza. Usted nos decía al comienzo de la charla que usted está a un chat de distancia del presidente. ¿Usted va a estar más por chat o va a acompañarlo en toda esa maratón que dice va a emprender? Porque él además dijo no voy a salir del país, no voy a gobernar en el Palacio de Nariño, que lo voy a volver un museo. Cuando esté en Bogotá voy a estar en el Palacio de San Carlos, que es la Cancillería hoy. ¿Usted va a estar con él todo el tiempo? ¿O va a estar a un No, chat de no, yo no. distancia? No, a un chat de distancia. Yo no vivo en Colombia y voy a estar por fuera. Vendré a menudo seguramente si el presidente lo requiere, pero siempre estaré a un chat de distancia. Juan Roberto, yo le digo a todos los que me preguntan eso, Mm. la campaña me la gané de manera digital y remota desde la piscina de mi casa a través de los mecanismos digitales con toda la tecnología rodeándome para poder tomar las decisiones que se tomaron. El mundo cambió, estamos en el siglo XXI y hoy la presencia es más digital que cualquier otra cosa. Ese sin duda, pues como usted nos dice, es el gran mensaje, ese cambio de estrategia que conectó emocionalmente con un país como Colombia. Pues Carlos, de verdad un gusto, gracias por habernos concedido estos minutos en las horas, en los días muy previos. Sabemos que se viene una gran y una agitada agenda en estos días de la posesión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Le mandamos un abrazo y gracias por habernos destinado estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ti, Juan Roberto, y a todos los televidentes. Y recuerden que empieza la era del tigre y que estaremos siempre firmes por la patria. Muchas gracias.